Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, don Juan Carlos nació el 5 de enero de 1938 en Roma y su nacimiento estuvo repleto de vicisitudes, hechos cómicos, hechos trágicos, como es habitual en todos los sucesos que atañen a la familia real. Sobre todo estuvo marcado por una gran tormenta, cayó sobre Roma una tormenta impresionante que tumbó tranvías, descarriló trenes, asoló Villa Borghese, cayeron árboles, el tendido eléctrico, se quedó sin luz Roma. Nació en medio de esa tormenta tan espantosa, doña María ni siquiera encontraba coche para ir al hospital. Y creo que el reinado de don Juan Carlos ha terminado de la misma manera, también con tormentas, ¿no? Y con una gran sobre todo preocupación para su hijo, para sus herederos y también para los españoles, porque no podemos entender cómo un rey que lo ha tenido todo, que lo tuvo todo en su momento, ha podido caer tan bajo, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo voy a explicar las peculiaridades de su nacimiento. Creo que es interesante porque hay detalles muy, muy insólitos y que creo que os pueden interesar. La familia real vivía en Roma. Don Juan Carlos era el nieto de Alfonso XIII. Alfonso XIII se exilió en el año 1931, estuvo vagando por varios lugares de Europa y al final se instaló en Roma, en el Gran Hotel. El Gran Hotel era el hotel más importante de Roma, pero su habitación era de las más modestas. Hay fotografías de su habitación. Tenía un sencillo crucifijo encima de la cama, que era el mismo que tenía en el Palacio Real en Madrid. El banderín que llevaba su barco, el barco que lo llevó al exilio, era el Cartagena. Este barco lo tenía en un rincón de la habitación. Unas sillas, una cama de hierro, era una habitación muy sencilla. Y ahí pues estuvo consumiendo los últimos años de su vida, alejado de lo que más quería, que era su patria. En esa época ya estaba separado de doña Victoria Eugenia. Doña Victoria Eugenia, su mujer, a la que llamaba nena en familia, vivía en Londres ya desde hacía tiempo, vivía en Londres con su madre. Habían tenido unos pleitos, doña Victoria Eugenia les había reclamado tanto al gobierno de la República como a su marido su pensión de ex reina. Y entonces habían tenido unos pleitos judiciales que se habían dirimido públicamente en los periódicos, o sea que era un poco la prensa del corazón de la época, eran un poco protagonistas don Alfonso y su mujer con estos pleitos por la separación, como pasa ahora también en muchos matrimonios. En esa época ya llevaban tiempo sin hablarse, doña Victoria Eugenia ni siquiera había ido a la boda de la mayoría de sus hijos. Bueno, y la verdad es que los hijos estaban muy unidos a su padre. Vivían, don Juan y doña María vivían en Roma también con su padre. Habían vivido también en el Gran Hotel, pero en esa época ya tenían piso propio, un piso muy modesto en la vía Parioli, encima de una peluquería. Y vivían de forma modesta. Todas las tardes se reunían, tenían un aparato, una gramola, como se llamaba entonces, una radiogramola, que le habían regalado por su boda, los grandes de España, y todas las noches conectaban con España, ¿no?, para escuchar las arengas de Queipo de Llano, que eran a medianoche. Se cogía porque era un aparato de alta fidelidad, como se decía entonces, y entonces se reunían en el cuartito, en el saloncito de la casa de María y de Juan, a escuchar las noticias. Pues estaban Jaime, el otro hermano, los hermanos que estuvieran en Roma y también los grandes de España, los nobles que estuvieran en ese momento, pues se reunían ahí y ellos estaban evidentemente al lado de Franco y puntuaban cada intervención de Queipo de Llano con los consabidos arriba España, viva Franco, se ponían en pie para saludar. Incluso don Jaime, que era sordomudo, había aprendido, le explicaban lo que decían en la radio y él también había aprendido con su lenguaje de sordomudo, pues también arengar a Franco, arriba Franco, arriba España. Don Alfonso estaba convencido de que Franco lo primero que iba a hacer era restaurar el reino, la monarquía, ¿no?, y llamarlo como rey a España, y entonces lo ayudó de todas las formas posibles. Por ejemplo, le entregó 1 millón de pesetas como ayuda al ejército franquista, convenció también a Mussolini para que enviara aviones, la tan temida aviación italiana, que bombardeó, por cierto, Barcelona en el mes de mayo de 1938, causando casi 1000 muertos. Y la verdad es que ellos tenían unas excelentes relaciones con Mussolini, hasta el punto de que Daciano, su nuera, iba a visitar a don Alfonso muchas veces al Gran Hotel. Bueno, pues María estaba embarazadísima, ya había tenido a la infanta Pilar, que había nacido en Cannes.
y entonces estaba embarazadísima, no se sabía en esa época, claro, no había ecografías, no se sabía muy bien cuándo iba a dar a luz, pero ella era la gran compañía de su suegro, se llevaban muy bien, su suegro le llamaba María la Brava, ella le llamaba tío Rey porque ella era prima hermana de su marido, o sea que realmente era sobrina de don Alfonso y le llamaba el tío Rey, y se iban muchas veces juntos, se iban a tomar una copa, porque en esa época a las embarazadas se les recomendaba tomar champán, decían que era muy bueno para el embarazo, y además en esa época pues don Juan hacía honor a sus genes borbónicos y tenía una aventurilla con la sobrina, con una Médicis, con una princesa Médici, que era sobrina del embajador, del que fue embajador en Madrid durante muchos años. Entonces estos tenían una finca en el Piamonte y don Juan se pasaba la mayor parte de la semana en la finca de esta familia. Él decía que iba a cazar, pero bueno, también tenía relación con esta muchacha de la que se sabía públicamente que era su amante. Doña María lo sabía, pero a diferencia de Sofía, a ella no le afectaba porque para ella lo principal era la familia, la monarquía, y decía, pues mira, es así, yo sé que me quiere, que en el fondo me quiere, pero no puedo ir en contra de su naturaleza. Entonces, en esta recta final del embarazo, un día, una tarde, le dijo Alfonso, don Alfonso le dijo a su nuera, oye, ¿por qué no nos vamos al cine? Entonces se fueron a un cine que había en el Trastevere, el Cine Olimpia, y vieron una película de Rolf Flynn, de esas de piratas. Y cuando estaban viendo la película, de repente, doña María empezó a sentir los dolores de parto. Y entonces empezó, no, que esto me estoy encontrando mal. Y claro, don Alfonso, bueno, fúmate un cigarrillo que ya verás cómo te calma. Y ella se fumó un cigarrillo, no, que tengo muchos dolores, ya no sé cómo ponerme. Bueno, pues va, te acompaño a casa. Pues yo no sé cómo va esto, yo no sé cómo funciona esto, tendrás que llamar a mi hija, porque yo esto no tengo ni idea de cómo puedo ayudarte. ¿Dónde está este hijo mío? Pero qué mala cabeza, ¿dónde está? Pues a ver, llama al ginecólogo. Y doña María tenía en esa época el ginecólogo de la alta sociedad de Roma, que era el doctor Aldo Castellani, que no era muy eficiente, pero bueno, era como un don Juan, siempre decía a las señoras muy bien, tutto ben, una media botella de champán, va muy bien para el embarazo, o sea, siempre daba consejos como muy amables, ¿no? Y la gente lo adoraba, además de que era muy guapo. Bueno, los italianos son todos un poco así, pero él lo era de forma, pues, todavía más exagerada. Entonces, claro, no confiaban mucho en él, pero dijeron, bueno, intenta llamar al ginecólogo a ver qué te dice. Bueno, consiguieron llamarlo por teléfono. María se fue a su casa, ¿no? Estaba en su casa esa noche, estuvo en su casa, no podía más de dolores, aullaba, no podía más, pero se desató esa tormenta increíble, se desató una tormenta increíble y claro, le dijeron, por favor, vaya al hospital angloamericano, que era donde tenía que dar a luz, vaya con el sistema que pueda, porque no hay ambulancias, no hay absolutamente nada, Roma es un caos absoluto, pero vaya, porque claro, se expone a que el niño nazca de cualquier manera, en cualquier sitio, es grande, pueden morir la madre, el hijo, en fin, que era toda una situación súper trágica, muy trágica. Y al final una hermana de don Juan se presentó en casa, ¿no? Consiguió sacarla, consiguieron encontrar un taxi, empezaron a sacar el pañuelo por la ventanilla para que lo dejaran llegar, con la sirena puesta gritando, el pañuelo por la ventanilla, el pañuelo por la ventanilla. Bueno, el caso es que consiguieron llegar al hospital angloamericano y fueron directamente al paritorio. Y doña María pues dio a luz casi inmediatamente. Primero hubo una pequeña dificultad hasta el punto de que estuvieron pensando en sacarlo con forceps porque el niño era muy grande, y al final, en el momento en que ya estaba el médico buscando los forceps, que quizá no os acordáis vosotros cómo son los forceps, pero una especie de tenaza, ¿no?, que sacaba el niño, en ese momento pues doña María salió el niño, ¿no?, y dijeron, es un maquio, y bueno, fue una revolución porque claro, la niña, la primogénita había sido niña, y el hecho de que hubiera nacido un varón en las monarquías, en las dinastías reales, pues tiene una gran importancia porque era el heredero, el siguiente príncipe de Asturias. Su abuelo vivía, era el rey, su padre, don Juan, era el príncipe de Asturias, y este varón que nacía, pues en el futuro también sería príncipe de Asturias y después también rey. El niño era muy grande, como digo, hasta el punto de que la abuela, cuando se enteró, Victoria Eugenia, que estaba en Inglaterra, como os he dicho, se enteró del tamaño del niño, temió que el niño fuera hemofílico, porque los bebés hemofílicos son muy grandes, pero ya le dijeron que el niño estaba sano y que el niño estaba bien. Y entonces, pues la verdad es que
es que, bueno, claro, el gran problema era que el padre no estaba, no había aparecido, estaba en el Piamonte, en la finca del Piamonte, y no se había enterado de nada de que había nacido el niño. Y entonces doña María se repuso enseguida, tenía una salud de hierro, y al cabo de unas horas pues ya estaba tranquilamente con su toquilla, recibiendo a la gente, fumando, con su copita de champán. En aquella época pues no se criaba a los niños, había un ama, ¿no?, que les daba, que los criaba, las madres no los criaban. Entonces ya estaba ya tan tranquila y tal y cual, pero el padre no aparecía. Y claro, la gente preguntaba, ¿y don Juan? ¿Y don Juan? Ay, no está, ahora vendrá, no, pues ha ido un momento a comprar tabaco. Bueno, ya no sabían qué excusa dar y al final dijeron, oye, pongámosle un telegrama. Y entonces la vizcondesa de Rocamora, que era la dama de honor de doña María, pues dijo, bueno, le voy a poner un telegrama a esta finca del Piamonte, y le puso un telegrama diciéndole, Bámbole nato. Se equivocó porque Bámbole es muñeco, ¿no? Entonces envió el telegrama y entonces don Juan recibió este telegrama y como no era tonto, desde luego, dijo, esto de Bámbole, esto de muñeco, debe ser que ha nacido mi hijo. Y entonces, bueno, como pasa siempre, nos han contado una versión que no es la cierta. Entonces dice, yo estaba en unos asuntos, él ha contado, yo estaba en unos asuntos políticos hablando con unos ministros y con gente que me estaba hablando, contando cuál era la situación de Europa, recibí este telegrama y corrí tanto que rompí una ballesta y que llegué en 2 horas y pude ver nacer a mi hijo. Esto no es cierto, se lo tomó con bastante calma, todo hay que decirlo, tardó un día en llegar, fue tranquilamente con su coche, se lo habían regalado también por su boda, por cierto. Y un día contaré la boda porque también es muy divertida. La boda en Roma de doña María y de don Juan también tiene su simbolismo, también es un poco una metáfora de los tiempos que vendrían después y de las bodas siguientes. Otro día os lo contaré en un vídeo. Y entonces, bueno, el caso es que llegó, bueno, llegó con toda su calma y bueno, y estaban ahí en la ventana de la habitación y ya don Alfonso dijo, ay, qué bien este chico, pues mira tú, ¿cuánto ha tardado? ¿Qué se ha tardado si el niño este ya va a hacer el servicio militar pronto? ¿Cuánto ha tardado? Pues le voy a dar una lección. Y eso, a la vez que doña María estaba en la habitación de al lado, estaba la mujer de un miembro de la legación china. 2 chinos, evidentemente ya habían tenido un niño evidentemente chino, con sus ojos achinados, un color un poco amarillo, el pelo negro así tieso, bueno, evidentemente chino. Y entonces don Alfonso dijo, ya verás a mi hijo, le voy a dar una lección. Y pues, entró en la habitación de al lado y dijo, ¿me podían dejar el bebé un momento? Claro, no dejaba de ser un rey en el exilio, pero rey, claro, y los chinos dijeron, sí, vale, pues puede llevárselo un momento. Entonces lo envolvió en una toquilla y se lo llevó al vestíbulo y entonces claro apareció el don Juan ahí posando para los fotógrafos, haciéndose un poco el de eso y tal y cual, y entonces con una cosa dramática se fue, es mi hijo, y entonces don Alfonso le dijo, sí, y aquí a tu hijo, y le tendió el niño. Y entonces, claro, don Juan fue a cogerlo así con una sonrisa en los labios que se evaporó instantáneamente y dijo, ¡ah! ¡Pero si es chino! Y entonces, claro, enseguida don Alfonso dijo, lo que estará pasando por su cabeza, Dios mío, lo que estará pasando. Y enseguida le dijo, no, que es una broma, que es el hijo de la delegación china, que tu hijo está arriba, es una broma. Luego lo curioso es que doña María, que fue la que contó esta anécdota, luego contaba de esa forma tan sencilla que tiene ella de hablar, dijo, bueno, Juanito era tan feo que en realidad hubiéramos preferido al chino. Bueno, espero que os haya gustado. Un beso para todos.